Les decía ayer que íbamos a comenzar a ver ahora la ley de Faraday y vamos a comenzar aquí haciendo una reflexión sobre determinados fenómenos que fueron descubiertos en esa época y que dieron lugar a la formulación de la ley de Faraday. En un inicio, cuando se estudió la electricidad y el magnetismo, se tomaban como si fueran dos áreas desligadas, completamente separadas. No se pensaba en usar el término, por ejemplo, electromagnetismo. A raíz de estas primeras observaciones, fue que se comenzó a pensar en que de alguna manera ambas áreas estaban relacionadas. Una de las primeras cosas que se observó era que si nosotros movíamos un imán en el interior de una bobina, se detectaba una fuerza electromotriz entre los terminales de la bobina. Ayer ustedes vieron el concepto de fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, ayer en el video que yo encargué que vieran, que les puse ahí en el chat a todos, y que todos debieron de haber visto, un video de 10 minutos. La fuerza electromotriz es el mecanismo mediante el cual se logra pasar cargas convencionales de bajo a alto potencial para que poder establecer entonces una corriente en un circuito. Esa es una fuerza electromotriz. Toda fuerza electromotriz es un voltaje, pero no todo voltaje es una fuerza electromotriz. En este caso, entonces, se detecta que hay una corriente debida a la... se establece una fuerza electromotriz, la cual se puede medir mediante un voltímetro colocado en las terminales de la bobina. Entonces, miren que esa fuerza electromotriz no la está produciendo una batería, ni la está produciendo una otra fuente de voltaje. Simple y sencillamente la está produciendo el movimiento del imán en la bobina. Quiere decir que ese movimiento del imán en la bobina, en cierto modo, constituye una fuente de voltaje, o sea, de fuerza electromotriz. Por esa razón, a ese tipo de fuerzas electromotrices se les llama FEM. FEM, o sea, fuerza electromotriz inducida. Eso fue uno de los primeros experimentos que se observaron. Estos experimentos vinculaban dos fenómenos que se consideraban independientes. Que se produjera una fuerza electromotriz inducida, ¿verdad?, a través del movimiento de un campo magnético. Había un fenómeno eléctrico y un fenómeno magnético que estaban ligados. Ahora bien, para que se produzca una FEM inducida, eran necesarias algunas condiciones. Si la bobina permanecía estática en el campo magnético, o sea, si no había ningún movimiento de la bobina en relación al campo magnético que producía el imán, entonces no se observaba una FEM inducida. Para que se observara una FEM inducida era necesario cambiar la ubicación de la bobina respecto al imán o cambiar la orientación de la misma respecto al imán. Entonces se cambiaba el área que era atravesada por el campo magnético y ahí sí se observaba una FEM inducida. Bien, como esencialmente vamos a ver que la FEM inducida tiene relación con el cambio de algo y ese cambio de algo va a ser exactamente el cambio en el flujo magnético. Es necesario entonces que demos una repasadita aquí al concepto de flujo magnético que vimos en la clase anterior. Hace dos clases más bien.
Así como se definió el flujo eléctrico, se define de manera análoga el flujo magnético. El flujo magnético es el producto del campo magnético por el área. En general, cualquier flujo es el producto de un campo por el área. Pues se habla de un flujo de campo eléctrico y un flujo de velocidades, si es un campo de velocidades en un fluido, un flujo de un campo magnético si es un campo magnético. Esta expresión matemática que está acá es una simplificación porque corresponde al flujo de un campo magnético uniforme en todo el área. O sea, el campo y el área son uniformes en todo punto, y entonces cuando es así, simplemente el flujo es el producto del campo por el área. Y que además, en ese caso, el campo y el área son, o sea, el campo es perpendicular a la superficie, o sea, paralelo al vector de área. Acuérdense que el vector de área como vector es perpendicular a la superficie asociada. Entonces, esa fórmula es válida cuando el campo y el área son tales que el vector de área es perpendicular al paralelo al campo magnético, o sea que la superficie que define el área es perpendicular al campo. Entonces, así de esta manera, esta relación constituye la relación más simple para calcular el flujo. Para el caso más general es necesario hablar de un diferencial de flujo y por lo tanto de una integral para calcularlo. Ese caso más general es cuando el campo y el área no son uniformes y además no necesariamente son perpendiculares, sino que el área y el campo pueden formar un ángulo dado. En ese caso, el diferencial de flujo magnético se escribe como el producto punto del campo por el diferencial de área. O sea, esto que está acá es un diferencial de flujo. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el flujo total, tendríamos que hacer el integral de área sobre toda la superficie que estamos considerando. Aquí tenemos una expresión simple en la cual el campo y el área, o sea, el campo es perpendicular a la superficie, o sea que el campo es paralelo al elemento de área. En ese caso, entonces aquí este producto B punto de A daría B por D de A por el seno de 90, que es en este caso, perdón, por el coseno de 0, que es 1, porque es un producto punto, entonces es coseno de 0, porque de A y B serían paralelos como vectores. Entonces, en ese caso sería simplemente B por D de A la integral. Y vamos a recordar que cuando nosotros hablamos de campo magnético en una superficie cerrada, el número de líneas que atraviesan la superficie cerrada, que entran a la superficie, es igual al número de líneas que salen siempre para el campo magnético. Es decir, que el flujo magnético por cualquier superficie cerrada siempre es cero. Siempre es cero. Recuerden ustedes que yo les mencioné la vez pasada que eso es equivalente a decir que la divergencia del campo magnético es igual a cero. O bien, de una manera estrictamente conceptual, que en el caso magnético no existen fuentes puntuales, o sea, monopolos. No existen monopolos magnéticos. El elemento más fundamental del campo magnético, la fuente más fundamental, ya es un dipolo magnético, el cual es constituido por una espira de corriente. Okay, ahí está dicho lo que mencioné antes, que en una superficie cerrada, la misma cantidad de líneas que entran a la superficie es la que salen a la superficie, de la superficie. Por tal razón, el flujo es cero.
ahí está ilustrado en esa figura, con esa superficie ahí que se mira aquí en esta figura, ¿verdad? Estamos viendo que siempre el mismo número de líneas que entran salen. No se concentran líneas adentro, ni se generan líneas adentro. Bueno, ya con esto vamos a enunciar la ley de Faraday. Entonces, a partir de esos experimentos en los cuales se vio que si había un cambio en la orientación del campo magnético respecto al circuito que nosotros estábamos colocando a la bobina, entonces la FEM que se inducía en la bobina iba a existir, iba a ser de determinada forma, de determinada cantidad. Se logró elaborar una expresión matemática para describir este fenómeno, estos fenómenos. Y Faraday expresó diciendo de que la FEM inducida que se establecía en un circuito era igual a menos la derivada temporal del flujo respecto al tiempo, del flujo a través de la superficie que era encerrada por ese circuito. Fíjense bien, flujo a través de quién, de la superficie que era encerrada por ese circuito. ¿Y flujo de quién? Pues flujo de un campo magnético. Entonces, si en esta expresión matemática nosotros sustituimos el flujo por la integral, entonces vamos a tener que la FEM inducida va a ser menos la derivada parcial respecto al tiempo de la integral de B de punto D de A por toda la superficie que encierra el circuito. Entonces, ese flujo de campo magnético depende del campo y depende del área. Entonces, la FEM se puede deber a cambios en el campo o a cambios en el área. Entonces, podemos nosotros lograr una FEM inducida, ya sea cambiando el área o cambiando el campo con respecto al tiempo. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, un campo magnético dado, y aunque no haya ningún movimiento, que el campo magnético esté ahí, aunque no haya ningún movimiento de la fuente, o sea, del imán o de las fuentes que producen este campo, ni de la bobina que lo va a detectar, entonces, igual, si ustedes cambian de repente el campo, como función del tiempo, lo comienzan a cambiar, a variar, va a haber un cambio en el flujo. Ese cambio en el flujo es debido a un cambio en el campo magnético. Pero también ustedes pueden reorientar la espira, o sea, la bobina, y cambiar el área respecto al campo. Y también va a haber un cambio en el flujo debido a ese cambio en el área. Entonces eso significa de que está habiendo una FEM inducida ya debido a un movimiento de la espira respecto al campo. O sea que hay dos maneras, ¿verdad? Cambiando el área o cambiando el campo de establecer una FEM inducida. Ok, esa reacción que tiene la espira de establecer una FEM inducida, de responder ante un cambio en el flujo con una FEM inducida, obedece a un principio. Es lo que se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz es importante porque la ley de Lenz lo que nos establece es el sentido de la FEM inducida y por lo tanto de la corriente inducida en el circuito debido a ese cambio de flujo. Esto es algo muy simple y se parece bastante a lo que ustedes han de haber estudiado, a los que ya tomaron su curso de química analítica, a lo que se conoce como el principio de Le Chatelier en química analítica. Es algo muy similar, la naturaleza tiene conductas muy similares en distintos sistemas. El principio de Le Chatelier dice que cuando ustedes tienen un sistema, por ejemplo, una reacción química, y hay un cambio en la reacción, el sistema reacciona de tal forma de oponerse a esos cambios. Por ejemplo, si ustedes tienen una reacción química que está ocurriendo a determinada presión y ustedes hacen un cambio en la presión, el sistema va a organizarse de tal forma que va a comenzar a generar el movimiento de productos y reactivos de tal forma que disminuya ese cambio en la presión. O sea, de tal forma de volver a la situación anterior. Es una especie como de inercia.
¿verdad? De resistencia que tiene el sistema a los cambios. Entonces el sistema reacciona para oponerse a esos cambios. Algo muy similar a lo que ocurre con los sistemas biológicos, que cuando ocurre un cambio, por ejemplo, en los signos vitales de un sistema biológico, el sistema reacciona de tal forma que se opone a esos cambios y trata de mantener los parámetros en el mismo valor. Eso es lo que se llama homeostasis desde el punto de vista biológico. Aquí en el caso físico, lo que ocurre entonces es que la FEM que se induce en el circuito es tal que se opone a ese cambio de flujo. O sea, si el flujo del campo magnético está aumentando, la FEM va a tratar de generar un flujo contrario a ese cambio, ¿verdad? Entonces siempre va a ser así. Por ejemplo, miremos este circuito que está aquí. Vamos a suponer que el cambio se debe a un cambio en el campo magnético, que se aumente el campo magnético. Hay un campo magnético hacia arriba. Eso significa que se genera un aumento del campo magnético hacia arriba porque porque la corriente que está produciendo ese campo magnético aumenta o el imán, se pone un imán más grande y entonces de repente ese campo magnético, alguien externo, está haciendo que sea más grande hacia arriba. Entonces hay un aumento del flujo hacia arriba a través del alambre, a través de la espira. Entonces, ¿qué va a hacer la espira? Bueno, por la ley de Faraday, como hay un cambio en el flujo, va a haber una FEM inducida. Pero esa FEM inducida tiene que ser tal que se oponga a ese cambio, a ese aumento. ¿Qué quiere decir? Que esa FEM inducida va a ser tal que genere una corriente que genere un campo hacia abajo, un campo magnético hacia abajo, para generar menos flujo hacia arriba, para contrarrestar ese aumento. Quiero ver si hasta ahorita me entienden. Asumo que sí porque no escucho preguntas. Sí, Lick, se entiende. Ok. Bueno, entonces en base a eso, en este ejemplo, vamos a tratar de determinar hacia dónde va la FEM. La FEM tiene que generar una corriente convencional que genere un campo hacia arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta corriente que está marcada aquí, I, y esta FEM que está aquí, es la que van a generar un campo hacia arriba. Si ustedes colocan su pulgar, así como va la corriente, van a ver que las líneas se enrollan de tal forma que se generan líneas de campo hacia abajo. Tienen que ser líneas de campo hacia abajo para que se opongan a las que están creciendo hacia arriba. Entonces la corriente tiene que ser, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, la FEM inducida va a ser tal que genere una corriente convencional en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que esa corriente genere líneas hacia abajo. Coloquen el pulgar donde va la corriente y van a ver que las líneas, ahí donde está el área del circuito, son hacia abajo. Entonces es correcto ese sentido, porque el principio de Chatelier exige que sea opuesto al cambio que se está haciendo. El sistema reacciona y dice, no, yo quiero volver, quiero tender a estar como estaba antes, estaba tranquilo así. Entonces genera ese cambio, ¿verdad? Genera esa oposición a ese cambio, mejor dicho. Vuelvo otra vez, coloquen las pulgares donde va la corriente y miren que las líneas se enrollan, de los otros dedos se enrollan hacia abajo. Ok, se enrollan hacia abajo, cosa que es correcta, porque está aumentando hacia arriba. Si el campo hubiera disminuido, en vez de aumentar, quiere decir que hubiéramos ocupado más líneas hacia arriba para oponernos a ese cambio. Entonces, al necesitar más líneas hacia arriba, necesitábamos una corriente contraria, una corriente que circule sentido contrario a manecillas del reloj. Si ustedes colocaran su pulgar contrario a manecillas del reloj, verían que los otros dedos dentro de la espira generarían líneas hacia arriba.
de tal forma que generarían entonces una oposición al cambio, que está generando, el cambio está haciendo menos líneas hacia arriba. Entonces el sistema va a querer producir más para volver al estado que tenía antes. ¿De acuerdo? Bien, entonces precisamente ese hecho que establece la ley de Lenz es este signo menos que se le pone acá, ¿verdad? A la ley de Faraday, que ese cambio de flujo es tal que se opone al, perdón, que esa FEM inducida es tal que se opone al cambio de flujo. Por eso lleva ese signo menos la ley de Faraday, ¿verdad? Eso significa ese signo menos. Ok. Es posible ver los efectos de la ley de Faraday en varios sistemas reales en la naturaleza. Vamos a mencionar aquí los más comunes y que van a permitirnos entender mejor los fenómenos. El primer caso que vamos a ver es el de una espira que gira en un campo magnético uniforme. Esto es exactamente cómo funciona un alternador de un automóvil. Vamos a considerar que la espira gira con una velocidad angular W0, que es constante, ¿verdad? Y que está en un campo magnético B uniforme. Entonces ahí tenemos un campo magnético hacia abajo y entonces esa espira está girando. Esta espira que está aquí está girando así y al estar girando así entonces está cambiando el ángulo que forman el campo con el área, ¿verdad? Cambiando el ángulo que forman el cambio con el área. Ustedes pueden ver que en esta posición el campo es a la derecha siempre, el azulito. Quiere decir que en esta posición el campo y el área están a 90 grados. Por lo tanto, en esta posición no hay flujo, ¿verdad? Pero si comienza a girar la espira, ustedes van a ver que comienza a haber un aumento del flujo hacia la derecha. Entonces, si comienza a aumentar el flujo a la derecha, comienza a establecerse una FEM inducida que se opone a ese flujo a la derecha. Entonces va a ser una FEM inducida que genere un campo hacia la izquierda. Entonces, a medida que van rotando, entonces va cambiando la orientación, vuelve otra vez a estar otra vez la espira paralela, la espira paralela al campo y sin flujo, vuelve otra vez a rotar y así va aumentando, ¿verdad? Cuando está en un lado, la FEM es en un sentido porque genera campo hacia la derecha, pero cuando está del otro lado, la FEM va a ser contraria porque hay que disminuir las líneas de campo que van entrando hacia la izquierda. O sea, que van entrando, o sea, va disminuyendo, ¿verdad? Porque va girando ya en el otro sentido. Entonces ahí va alternando, por eso se llama alternador, ¿verdad? Porque genera, en cierto modo, una FEM, manecillas del reloj en un momento cero y después contra manecillas del reloj. Por eso se llama alternador. Me avisan cuando falten 2 minutos, por favor, si son tan amables. Aquí tenemos las diferentes situaciones, miren. Si estamos viendo la espira desde un extremo. Ahí tenemos el área y el campo paralelos. Entonces aquí el flujo es 0. Si va rotando así, entonces el flujo, perdón, aquí el flujo es máximo, ¿verdad? Porque el área es perpendicular al campo. Entonces aquí el flujo es máximo. Aquí de repente ya cuando rotó, ya forma un ángulo diferente a 0 grados. Entonces el coseno es menor y por lo tanto va viendo menos flujo, ¿verdad? Él va viendo menos flujo, ¿verdad? Menos flujo y entonces se produce una FEM en el sentido de que, ¿verdad? Una FEM en el sentido de que trata de generar más flujo hacia la derecha, entonces genera una FEM positiva. Llega un punto en el cual el campo y el área son paralelos, entonces forman 0 grados. Perdón, 90 grados, porque el vector de área aquí va para arriba. Fíjense eso bien, ¿verdad? El vector de área aquí va para arriba y entonces ahí forman 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 es 0 y el flujo ahí es 0. Entonces ahí la FEM es 0, por lo tanto,
De ahí comienza otra vez, pero ahora comienza a aumentar el flujo. Entonces la FEM tiene que ser negativa porque va a disminuir ese flujo. Entonces hay una FEM negativa. Y por lo tanto genera una corriente en el sentido contrario, o sea, negativa, una corriente convencional. Nuevamente están alineados así, perpendicularmente el campo y el área, y entonces otra vez la FEM es... la FEM aquí es 0, ¿verdad? Luego comienza a hacerse negativa, alcanza un valor máximo, vuelve a ser 0, y así está alternando de esa manera, debido a la rotación del circuito, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el principio del alternador, ¿verdad? Que lo que está haciendo es cambiando el flujo desde 0 hasta una FEM positiva, a un valor máximo, baja a una FEM 0, comienza a aumentar negativamente, llega a un valor más negativo, el máximo negativo, y comienza a disminuir otra vez hasta que se hace 0. Entonces está cambiando en magnitud y está cambiando en sentido también la FEM. Por eso se llama alternador. Entonces, nada más que le comentaba, ¿verdad? Que la ley de Faraday fue clave para desarrollar la teoría electromagnética, porque anteriormente se consideraban la electricidad y el magnetismo fenómenos completamente diferentes. Ahora ya no es así, ¿verdad? Se considera de que son fenómenos de la misma naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, un cambio de un campo magnético produce un voltaje, como vimos ya, ¿verdad? Y el voltaje pues está asociado a un campo eléctrico. Y entonces ahí vamos relacionando el campo magnético con el campo eléctrico. Creo que aquí termina esta presentación. No sé si ustedes vieron el video de ayer, ¿verdad? Si no lo han visto, por favor, recomiendo que lo miren, porque el concepto de la FEM ahí está bien aclarado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? El día de mañana yo voy a dar la clase a las 4 otra vez, porque como les digo, los jueves de cada 3 semanas tengo comprometida la situación. Nuevamente, no es obligatorio que estén. Yo la voy a dar como si ustedes estuvieran a las 4 y luego la voy a subir. No he subido la de ayer porque la persona que me edita los videos no se la pude mandar anoche, no tuve tiempo. Se la mandé hasta hoy en la mañana y la persona que edita los videos no está en su casa. Me la va a dar más tarde. Entonces hoy les prometo ponerle la de ayer y ponerle la de hoy. Ok, entonces mañana a las 4 los que puedan asistir, por favor, acompáñenme, ¿verdad? Para no estar aquí solito. ¿De acuerdo? Está bien, listo. Ok, denme un tiempito para hacer la captura de pantalla. Ok, luego los dejo libres. Bien, ya pueden retirarse. Que tengan buen provecho y buena tarde. Listo, ingeniero, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, de nada.